Saitama se pondría en pose de combate mientras sentía una gran emoción por la batalla que estaría por liberar. El guerrero siente que ahora sí tendría una digna batalla, aunque no se confiaba porque sentía también el gran poder de su adversario. Ayame estaba con una mirada seria ya que las batallas se luchan a muerte hasta que los cuerpos de los guerreros no den para más y sabía que Saitama es un guerrero capaz de luchar hasta eso, pero ella no se confiaría en lo más mínimo. Y en tan solo unos microsegundos, ya se había visto como dos veloces rayos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que el espacio y el tiempo fue detenido por completo, que la zona de combate se sintió unas grandes presiones por unos segundos. En eso se vio las dos guerreras, al impactar sus puños que la zona de combate solo se vio una fuerte onda de ki que fue liberada por dicha, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un gran poder, ni hablar de la fuerza que se poseía en cada golpe, y eso que los dos aún no liberan un gran poder. Destellos se veían pasar por ese gran planeta supremo. Al final solo era el inicio de su gran batalla, era el calentamiento. Los dos estaban conscientes que no siempre se inician las batallas al máximo, siempre hay que ir lento cada segundo. Ayame se desplaza a grandes velocidades mientras estaba lanzando fuertes cantidades de golpes, ella no se estaba conteniendo en lo mínimo, cada fuerte golpe que lanzaba tenía grandes poderes. Saitama estaba con una pequeña sonrisa, ahora sí estaba siendo dañado, sentía fuertes golpes en su cuerpo y una electricidad que recorría por su cuerpo, y eso sabía que su rival se había tomado la batalla muy en serio, nada de guardarse nada en cada golpe. Así es como mantuvieron unas grandes batallas donde los dos guerreros no paraban de darse unas fuertes cantidades de golpes. Ellos dos sabían que la revancha debería darse en lo mejor. Vaya, Ayame, sigues siendo fuerte como el primer día, eres una gran guerrera, me has dejado impresionado. Al final las que soy reinas siempre terminan siendo unas verdaderas reinas, y eso me lo estás enseñando, diría Saitama con una pequeña sonrisa. No te creas, al final nunca me iba a dejar ganar por nadie. Estos siglos de la vida he estado entrenando mi cuerpo, alma y mi poderes hasta que llegue al límite, y sabes que haré cuando llegue a ese supuesto límite que existe. Simplemente romper los mismos límites de nuevo hasta volverme la guerrera más fuerte y temida por la existencia. ¿Está bien? ¿O debo explicarte mejor?, diría Ayame, la cual no bajaba la intensidad de los golpes. Pues espero me ganes primero, porque cantar victoria antes de tiempo no es bueno, siempre es mejor ganar y después hablar bien de lo que pretendes hacer en el futuro, diría Saitama, esquivando y respondiendo los fuertes golpes a unas salvajes velocidades también. ¿Acaso estás dudando que te ganaré? ¿En serio piensa que no seré capaz de ganarte? ¿O solo lo dices por decir? Porque eso es un chiste, complemente cuando no he liberado nada de mi poder, diría Ayame, la cual lanzó una veloz patada que la envolvió en una gran capa de rayo. Saitama vio eso, pero su cuerpo se quedó paralizado y cuando quiso hacer un movimiento no fue capaz de hacer lo que recibió el fuerte golpe de lleno que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión a la vez que un gran cráter se generó por el brutal impacto. Despierta de tu largo sueño y es hora de hacer temblar los mundos de nuevo. Espada del rayo nato, ven a mis manos, diría Ayame, la cual estiró sus manos y una espada llena de puros rayos cayó en dichas mientras apuntó a donde estaba el guerrero y dejó caer una intensidad de rayos. La guerrera no estaba con juegos, ella estaba aumentando el poder cada segundo que pasara, y por último lanzó la espada a una gran velocidad. Saitama cuando vio eso se logró mover centímetros para no ser impactando mientras poseía una pequeña sonrisa, y cuando quiso tomar la espada su cuerpo fue llenado de puros rayos y a la vez que no pudo ni moverla. Ja, qué gracioso eres, no fuiste capaz de no poder levantar una simple espada, ¿acaso eres tan débil que no eres digno de hacerlo?, diría Ayame, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras llamó la espada del movimiento de su mano. Saitama estaba mirando eso y no podría creer que una simple espada lo había vencido así de simple. Eso era lo más imposible, pero eso era lo de menos. ¿Te crees la más fuerte por tener una espada así de simple? ¿Acaso dicha te da ese poder? No, verdad, solo es un arma como todas las que se usan, pero bueno, eso es lo de menos, diría Saitama serio. ¿Simple arma? Esta arma que es capaz de cortarte en tan solo microsegundos, diría Ayame cuando envainó la espada mientras sangre salía de dicha, mientras una sonrisa se le formó. Saitama sintió como sus brazos cayeron y sus piernas fueron cortadas igualmente, quedando tirado en el suelo que estaba en su lago de sangre, pero a la vez que rápidamente regenerar sus partes partidas, mientras estaba impresionado que no había visto moverse a la guerrera en lo más mínimo. ¿Acaso he sido tan rápido que no has visto a este hermoso destello? Eso es lo de menos, dijiste, diría Ayame, la cual estaba detrás del guerrero con una sonrisa.
Saitama cuando se dio la vuelta fue demasiado tarde que recibió un fuerte golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó por completo, y cuando se ponía de pie vio a la guerrera en su frente. Ayame en tan solo microsegundos lo tomó de la cara y lo lanzó a una brutal velocidad hasta impactar con otra montaña seguido de unos brutales golpes que le estaba lanzando. Saitama no estaba siendo capaz de responder los fuertes golpes, cada uno le daba de lleno generando un fuerte daño en su cuerpo hasta que se vio que salió hacia arriba a una gran velocidad. Ayame a la velocidad del rayo se movió hasta ponerse arriba del guerrero cuando a una gran velocidad le lanzó una veloz patada. El guerrero salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, pero generando un cráter de unos 1000 metros de profundidad por la velocidad de la caída. Ayame solo estaba en las alturas con una mirada seria y fría a la vez, viendo eso que había pasado el guerrero y su débil cuerpo. Ella era consciente de su gran fuerza y que no se estaría esperando que su rival use un gran poder. Saitama se estaba poniendo de pie, pero su cuerpo se sentía muy mal, estaba temblando. Los fuertes golpes que había recibido no fueron nada, pero es que nada sencillos. Al final el poder de su adversario era muy grande para subestimarla. Jajaja, mira cómo estás temblando. ¿Acaso mis golpes han sido muy fuertes o que eres tan débil para no soportar mis golpes? ¿Así de débil eres? No pensé que el gran Saitama, que con un guerrero menos débil que él se cree el dios más grande de la existencia, pero cuando se pone un verdadero rey frente a él está temblando así. Son todos de débiles, diría Ayame sería. Pues no te creas la mejor, al final esta batalla solo acaba de comenzar. Como has dicho, es el inicio de algo muy grande. Al final has comenzado con una buena ventaja, no te quitaré méritos por eso, diría Saitama sería. Ahora dices que no estabas en tu máximo poder, solo eres excusas. Al final tu grandeza solo es muy pequeña y eso lo sabes perfectamente, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras veía el ki del guerrero en su interior. Si lo que digas no te diré nada, sigamos con esta batalla antes de que me aburra y luche en serio hasta acabar con tu existencia, diría Saitama con una pequeña sonrisa confiando en su poder. Bueno, espero esa confianza la posees mucho más tiempo, no quiero usarte porque me da pereza luchar con guerreros muy débiles, y eso me estás enseñando que no eres más que un simple hablador de todo, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Esperemos no sea otra la habladora, pero sigamos con esta hermosa batalla que ganaré, diría Saitama, el cual se lanzó a una gran velocidad. Bien, le voy a enseñar a este estúpido quién es Ayame, la reina del rayo actual y la más poderosa que existe, diría Ayame, la cual solo puso una sonrisa, algo que daría miedo. En eso los dos guerreros se lanzaron a unas grandes velocidades que a donde habían pasado generaron un inmenso caos, que la zona de combate era más destruida. Dicho planeta estaba capaz de soportar la batalla. Al final era un planeta supremo, no era un planeta cualquiera. Al impacto de sus puños se vio cómo le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un poder inmenso. La fuerza de cada golpe que estaba lanzando era brutal. Por donde los vieran pasar iban generando unas fuertes explosiones por cada golpe de ellos. Cráteres también eran generados. La batalla parecía que no iba a terminar para unos simples guerreros, y quienes poseían ojos especiales estaban viendo la realidad de la batalla. Ayame segundo tras segundo le estaba dando unos salvajes golpes, sin contenerse en lo más mínimo. Donde vieras que iba ella le había soltado unas fuertes cantidades de golpes. Parecía que no tenía piedad ni corazón con lo que le estaba haciendo a su rival. Saitama estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero aún así no se estaba quedando atrás. Era capaz de esquivar, pero aún así era muy dañado por cada segundo que pasaba. Él estaba ni creyéndose lo que estaba pasando. Primera vez que lo estaban humillado de tal manera. La batalla había durado unos largos minutos de dos veloces rayos, darse unas intensidades de golpes sin guardarse nada de sus poderes. Parecía infinita dicha batalla, que donde vieras solo se van explosiones hasta que uno salió disparado a una gran velocidad, impactando brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, mientras el otro solo veía desde las alturas. ¿Qué pasó, Saitama? ¿En serio eso es todo lo que estás demostrando ser? ¿Me estás dejando aburrida? Pensé que me daría una batalla muy intensa de inicio a fin. Eres muy débil, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Maldición, que me ocurre ante Kakaroto era el mejor. Cada golpe que daba me sentía un verdadero dios, y ante dicha guerrera me siento de verdad un guerrero muy pero muy débil. No soy capaz de ni ver un solo golpe. ¿Acaso eso era posible? Todos los entrenamientos que tuve fueron en vano. Todo lo que pase fue en vano por lo que veo, diría Saitama, el cual estaba viendo a la guerrera. Que veo que has despertado de tu largo sueño con su dios de la luna. Veo que habías dejado a la familia por unos años o siglos, diría yo, diría Ayame con una seriedad por lo que había pasado.
Es hora de despertar, mi poder ha evolucionado, por eso esta apariencia al final he logrado romper mis límites y ahora ya podré cuidar de la familia del señor Goku, diría con su serio. Bueno, él por el momento no se encuentra, solo está el señor Kakaroto, así que debes esperar a su llegada de nuevo, diría Ayame sería. Sí, eso lo sé, por eso he despertado de mi largo sueño, para darles apoyo cuando lo necesiten, al final es mi propósito en este cuerpo, pero no te preocupes, no voy a intervenir si no veo necesario, eso sí, tenlo seguro, lucharé cuando no puedas hacerlo, pero viendo el gran cultivo que posees eso creo que será imposible, sé que eres fuerte y más fuerte que mucho que he conocido y lo que he visto en ti es un futuro brillante como reina suprema, diría con una pequeña sonrisa. Claro, al no estar mi padre ni el señor Goku, debo tomar las riendas de la familia por así decirlo, pero la plática la seguimos después, necesito hacerme cargo de la batalla, diría Ayame, la cual estaba en pose de combate, esperando algún movimiento de su rival. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan pensativa? ¿Acaso mi poder te hace dudar si me vas a ganar o qué es lo que pasa por esa diminuta mente? ¿Acaso es miedo el que huelo? Diría Saitama con una sonrisa al decirle eso. ¿Miedo? Bueno, piensa lo que desees, al final son simples palabras que se las lleva el viento, espero estés listo para los siguientes intercambios de golpes, este planeta sí es capaz de soportar nuestra batalla por un tiempo más, diría Ayame eso último en sus pensamientos. Y cuando menos se pudieron haber dado cuenta, la guerrera ya se había desplazado a una inmensa velocidad que a su paso generó un gran caos, hasta colisionar brutalmente con los puños de su rival. En eso se vio una fuerte onda de ki que fue liberada por dicho impacto, que unos cuantos metros fueron destruidos a su paso por ese gran poder, ya que no fue para nada débil ese impacto. De la cual unos veloces destellos se comenzaron a ver cómo se iban impactando unos fuertes golpes, que cada uno poseía una fuerza sin igual, parecía que los dos podría acabar con el universo entero por las magnitudes de sus poderes. Ayame estaba moviéndose a unas grandes velocidades, mientras estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes, su fuerza parecía nunca acabarse, eso era porque ella y su dominio se había fusionado por completo, haciéndola más fuerte y más poderosa, es algo que había descubierto al estar mucho tiempo en su mente, bueno, fusionar el poder nato del rayo en ella sin activarlo. Saitama tenía muchas complicaciones en esquivar los brutales golpes, ya que no era capaz de hacer nada para evitar la ferocidad de la guerrera, pero aún así era muy fuerte y capaz de luchar sin rendirse en lo más mínimo. Así es como los dos guerreros mantuvieron unas largas batallas donde los dos se veían muy similares en todos los sentidos, ni uno se rendía y ni uno bajaba la guardia en lo más mínimo, eso era todo lo contrario, cada segundo que iba pasando sus poderes iban en aumento. No lo haces para nada mal, guerrero Saitama, eres fuerte y eso me impresiona cada segundo, nunca pensé ver a un guerrero con un poder como el tuyo, pero tengo una pregunta, ¿todo ese poder es robado? ¿Verdad? Siento muchas almas en esa aura, es como si los guerreros pidieran piedad al ser usados, diría Ayame, la cual no bajaba la intensidad de sus golpes. No te equivocas, estos guerreros son mi alma y aura, cuando ustedes mandaban a guerreros a la dimensión donde estaba yo salía beneficiado, al final todo gran poder no se gana fácilmente y así es como yo gané el poder que actualmente poseo, el poder más grande de la existencia, diría Saitama con una pequeña sonrisa mientras no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. ¿El más grande de la existencia has dicho? ¿Acaso estás bromeando o algo por el estilo? No eres nadie, la verdad, ¿tú crees que estoy en mi máximo poder? ¿Acaso has visto que he liberado una gran cantidad de poder? No, verdad, ahora mismo solo estoy usando una pequeña parte de dicho y tú estás en un 50%, por lo estoy viendo, así que no te compares conmigo, ¿te queda claro o debo dejarte más claro eso? Diría Ayame, la cual poseía una sonrisa mientras cada segundo aumentaba la cantidad de golpes que estaba lanzando. Bueno, puede que esté en esa cantidad de poder, pero eso no te hace victoriosa ante mí, así de simple, soy un guerrero prodigio en todos los sentidos, mi fuerza sobrepasa tu entendimiento y ya lo verás, diría Saitama, el cual logró desbloquear la defensa de su adversario y solo vio a un destello impactar con brutalidad en el suelo. Y puedes ver como un simple golpe mío te ha postrado en el suelo como la perra que eres, ¿acaso no entiendes la gran diferencia que hay entre tú y yo? Diría Saitama, el cual veía donde había caído la guerrera mientras él solo sonríe. Bueno, nada mal ese golpe, pero la verdad a esa chica de cabello rosa podrá verse frágil y todo eso, pero aún así es el doble de fuerte que tú, capaz ella si te venza, pero aún no posee un buen entrenamiento para hacer ese tipo de liberación de poder, aún es una novata, pero cuando eso pase muchos reyes caerán a sus pies, al final ella nació en una cuna de oro como muchos nos gustaría hacerlo, pero el destino nos hace esforzarnos el doble para ser fuerte, no tener un poder regalo, pero todo eso tiene su maldición, pero dejemos eso de lado, ella no debe meterse, diría Ayame, la cual estaba seria.
A ver, entonces luchemos. Si me ganas, aunque lo dudo, pero si pasa será bueno. No tendrás a un rey comiéndote los pasos, así que libera más poder que esta batalla no debe ser aburrida. Quiero la mejor batalla de la existencia donde mi vida está en los ojos de la muerte, diría Saitama con una sonrisa. Vaya, te sientes con tanta confianza, me gusta, pero bueno, si quieres ver mi poder, pues eso vas a ver, diría Ayame, la cual tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate comenzó a temblar, se estaba sintiendo un gran poder. Segundo tras segundo fuertes vientos eran liberados, cada liberación de poder hasta que de un fuerte estallido de poder liberar el 30% de su poder que hacía temblar la zona de combate mientras poseía una pequeña sonrisa y sus ojos rosas no paraban de brillar con una intensidad nunca antes vista. Su poder visual había pegado un salto de poder ahora. Qué bien se siente ver que ahora dichos han aumentando mi poder y mucho más de lo que pensaba. Ojo maldito, cae en una infinita perdición, fue lo que diría Ayame, la cual sus ojos brillaron intensamente viendo al guerrero. Saitama, al querer reaccionar, fue demasiado tarde, que recibió el brutal ataque visual que le generó un fuerte daño en su cuerpo y cerebro, cayendo en el suelo escupiendo sangre, mientras en su mente veía los peores horrores en su vida. No podría hacer nada por más que se diera fuertes golpes en su cabeza, no era capaz de sacarse esos pensamientos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso ese golpe ha sido mucho para un supuesto rey? ¿O qué diría Ayame, la cual tenía una pequeña sonrisa? Maldita, quítame eso, no puedo soportar más el sufrimiento, mi mente está explotando, no siento nada, por favor hazlo antes que haga la mayor locura de la existencia, diría Saitama, el cual estaba sufriendo por eso. Jajajaja, qué bello es ver a un bastardo sufrir, espero puedas seguir así por mucho tiempo, que sientas el caos más lindo que hay, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero en el suelo. Pero en eso toda la zona de combate estaba temblando, se estaba sintiendo grandes magnitudes de poder cada segundo que estaba pasando. El ki que se sentía era lleno de pura maldad, nadie entendía qué estaba pasando, cómo ese gran poder era capaz de llenar ese gran planeta en una oscuridad infinita. Solo callos correspondientes salieron antes de que eso pasara, porque el caos que se libera era algo nunca antes visto para la mayoría de ellos. Ayame solo se estaba cubriendo de los fuertes vientos que estaban siendo liberados. Ella estaba impresionada por esa liberación de poder. Al final ni sus padres eran capaces de hacer eso, y eso que ellos son guerreros natos de la oscuridad. En eso, en toda la zona de combate solo se vio una fuerte liberación de poder, que todo lo que había a su paso se convierte en cero. Los guerreros se quedaron impresionados por dicho poder. La presión en la zona de combate era brutal, igualmente unos intensos ojos que veían a Ayame era igual de intimidantes. Veo que has logrado salir de ese poder mental, bueno, y ahora puedo ver que si posees un nivel de poder interesante. No te quitaré méritos por ese poder que tienes, pero espero con eso podamos luchar mucho tiempo sin aburrirme, porque eso capaz y nos pase me aburra de una batalla, diría Ayame con una sonrisa de arrogante, pero no debía confiarse porque eso podría ser su mayor perdición. Esa confianza me gusta, espero te dure mucho, pero lo que es mucho tiempo, ver si eres capaz de soportarme tan siquiera unos simples segundos sin sufrir las consecuencias de luchar con tu verdadero rey de la oscuridad, diría el guerrero mientras una sonrisa no se le borra. Lo mismo te dijo, espero esa oscuridad sea infinita y no sea una miseria de poder por como lo veo, pero ya veremos qué ocurre en la batalla. No siempre es bueno hablar antes de tiempo, diría Ayame, la cual se ponía en pose de combate mientras una sonrisa era la que se formaba en su rostro. ¿Es en serio que está sonriendo? Bueno, es igual al padre, poseen esa garra guerrera. Los dos guerreros son capaces de luchar a muerte sin titubear, pero eso veremos por cuánto tiempo le dura, diría Saitama, el cual también se ponía en pose de combate mientras también dio una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Ahora nos movemos donde estaban los demás guerreros, viendo la batalla que se estaba librando. Maestra Akame, ¿cree que la maestra Ayame está bien? ¿No necesita ayuda para luchar con ese guerrero? ¿Siente que ella sea capaz de luchar sin piedad? ¿O qué diría Mitsuri, la cual no sabría qué hacer en dicha situación? Ayame es una de las guerreras más fuerte que tenemos de aliados, y hermana, al final el que sea capaz de derrotarla tendrá mis respeto, pero ella con él es capaz de vencerlo en un abrir y cerrar de ojos si ella se lo propone, pero veo que desea ver la gran fuerza de ese tipo, porque hasta yo poseo también dicha curiosidad, pero la batalla la tiene ella lastimosamente, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Maestra, ¿por qué no luchó usted? Para ver su poder en acción. A la maestra Ayame la hemos visto luchar a muerte, pero a usted no, fue la pregunta del joven Tokito, ya que veía una emoción en los ojos de Akame por ir a luchar.
Pues simple, la batalla no es conmigo, el guerrero tiene que arreglar cuentas con Ayame, no conmigo, yo solo veré lo que pase en la batalla. Al final la batalla es entre ellos dos, si ella necesita mi soporte, lo va a tener, mientras solo me quedaré en la retaguardia, viendo lo que pase cada segundo, diría Akame. Sería. Sí, pero ese guerrero me extraña que posea esa gran aura de oscuridad. ¿Acaso Dormammu, el rey de la oscuridad, está ayudando ahora a guerreros maligno? ¿O qué pasa? Diría Rin. Sería por eso, ya que sabía de dónde proviene ese poder oscuro. Tal vez, pero recuerda, quien vence las pruebas de dicho poder lo obtienes así de simple, diría Akame. Bueno, tienes un punto, pero debemos cuidarnos bien las espaldas uno y del otro. No sabemos cuántos enemigos podemos tener ocultos con las mismas intenciones que este guerrero. Lo mejor es cuidarnos uno a los otros por cualquier adversidad que nos llegue a pasar, diría Rin, la cual estaba seria. Si eso es lo que hacemos siempre, cuidarnos por cada batalla, no luchar a lo estúpido, siempre mantener la guardia arriba. La verdad, cada batalla nos hace sufrir, diría Akame, la cual estaba seria ante eso, ya que era la primera vez que veía a Rin con una mirada muy seria, y eso que las batallas que ellas poseían eran normales. Ahora volvemos a la batalla donde se estaban liberando esas dos bestias del cultivo. Los dos guerreros en tan solo microsegundos ya se habían movido a unas grandes velocidades, sin decir ni una sola palabra más, con tal de acabar la batalla lo más antes posible. Saitama estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía una fuerza impresionante. Nadie era capaz de entender la capacidad de un ser supremo al ver la batalla cada segundo que estaba pasando. Ayame solo estaba con una pequeña sonrisa. Al batallar ella sabía que la batalla era muy hermosa y todo, pero debía terminar más rápido de lo normal porque sabía que un mal movimiento capaz la hacía perder en la batalla. Así es como los dos guerreros mantuvieron una larga batalla. Cada fuerte golpe que era lanzando poseía una fuerza abrumadora, ni hablar de los grandes poderes de los dos guerreros. Y eso que Saitama ya había liberado el 100% de su poder en cada golpe, también usaba una fuerza sobrehumana para él y sus entendimientos, pero aún así le hacía imposible romper la barrera que lo debía ante su adversaria. Ayame solo estaba con una sonrisa de oreja a oreja, estaba ganando la batalla con pura estrategia, sin tanto poder y solo guardando un poder aún más grande que ella no había hecho uso, porque sabía que usar ese poder sería humillar y dejar en un ridículo grande a su contrincante, y ella por el momento no quería hacer eso. Bueno, sí lo quería hacer, pero todo a su tiempo. ¿Qué pasa, gran Ayame? ¿Acaso mis golpes están siendo muy fuertes que no eres capaz de ver la fuerte cantidad de golpes? Con eso te estoy ganando lentamente y aún así posees el descaro de decir que me vas a ganar, jajaja. Eso es lo más gracioso, que eres tan débil que no serás capaz de darme una digna batalla, diría Saitama, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Vaya, a estos seres les das un pequeño empujón para que vayan ganando la batalla y ya se creen los mejores. La verdad, que decepción, pensé que él sería diferente a todos los demás, pero veo que es igual de estúpido, diría Ayame en sus pensamientos mientras estaba esquivando los fuertes golpes como si nada, mientras poseía una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Acaso te comió la lengua o te la mordiste? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan callada?, diría Saitama, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Cada segundo tenía un poder inigual. No es eso, solo estaba pensando si hacerte puré o darte de comida a las bestias que tenemos para que se hagan más fuertes, pero es que tú, una miserable bestia, no sé si les daría tal basura, la verdad, diría Ayame, la cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde la fuerte cantidad de golpes. Maldita, me está subestimando cada segundo. Ella cree que eso le hará ganarme, pero está más que equivocada. Mi poder es capaz de destruirla lentamente y ella verá eso con mi poder y grandeza. Mi ki oscuro ya está perforando su piel, lo cual significa que es cuestión de tiempo para que mi poder oscuro haga su efecto, diría Saitama, creyéndose que su plan estaba saliendo perfecto. ¿Estás diciendo esas esferas de poder oscuro que quieren perforar mi red merinal? ¿Acaso con eso piensas ganarme? Dime que es un chiste de verdad, porque solo me estoy divirtiendo cuando intento perforar un meridiano, jajaja, es muy divertido, diría Ayame, la cual estaba riendo por eso, ya que le parecía gracioso eso. ¿Pero cómo es que sabes eso? ¿Cómo sabes de las esferas que quieren entrar a tu cuerpo? ¿Cómo es posible eso?, diría Saitama, el cual no dejaba de lanzar los fuertes golpes. Él no se estaba conteniendo, estaba queriendo ganar, pero estaba siendo muy superado segundo tras segundo. Y Ayame no diría nada más y comenzó a aumentar la intensidad de sus golpes cada segundo que iba pasando. Ella ya se había dejado de juegos, sabía que debía ganar más rápido, que la batalla ya le pareció muy aburrida, y lo cual comenzó a dar cientos de golpes. Cada uno poseía una fuerza inmensa, ni hablar del poder del rayo que le estaba poniendo.
Saitama estaba siendo masacrado a golpes, sin poder defenderse en lo más mínimo. Cada segundo que estaba pasando estaba generando un fuerte daño, sin poder hacer mucho en defenderse hasta que salió disparado a una inmensa velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo hasta no dejar nada. Ayame estaba viendo eso desde las alturas, mientras estaba seria ya que sentía que algo estaba por pasar y que la batalla aún poseía tiempo para continuar, pero deberían estar listo para cualquier cosa porque sería hora de la lucha al máximo. Despertar de su sueño eterno. 12 caminos de la oscuridad llenos de oscuridad. Este mundo lleno de caos. Es hora de ser los monarcas de las dimensiones. Yo el gran Saitama, diría el guerrero cuando liberado el 200% de su poder. Su cuerpo estaba explotando en un inmenso poder. Fuertes vientos eran liberados por la grandeza de ese poder, pero todo eso sería un calentamiento al final o podría ser la victoria de él. Ayame estaba cubriéndose por los fuertes vientos. Era consciente de la grandeza del guerrero, debía cuidarse mucho para no sufrir muchas consecuencias, pero al final eso era lo de menos. Ella comenzó a sentir una gran emoción en su cuerpo. ¿Qué pasa ahora? ¿Estás temblando? ¿Por qué no haces ni un movimiento? ¿Acaso mi gran poder es capaz de dejar paralizada a una gran reina como te haces llamar? Dime, ¿acaso estás siendo miedo el que siento? Diría Saitama, orgullo de su locura y su poder, pero ese poder lo podría llevar a la perdición. Jajajajaja, qué bello volver a ver un poder oscuro despertar. Es la mejor sensación ver la grandeza de ese poder. La verdad, no me decepcionas en lo más mínimo. La batalla que vamos a tener será la mejor, diría Ayame, la cual su sonrisa no era borrada por lo mínimo. ¿Es en serio? Ella está emocionada por sentir mi poder. ¿Acaso está bien o está realmente demente igual a su padre sin sentido alguno en su cabeza? No entiendo qué es lo que pasa con ellos. Los Saiyajines es una raza aún muy desconocida para mí, diría Saitama, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Pero en eso fuertes rayos cayeron en la zona de combate. Bueno, solo fueron 2 rayos que impactaron a Ayame al hacer una fuerte liberación de poder, liberando el 50% para luchar más que bien sin tener problemas. Es que tampoco se quería pasar con su fuerza y acabar con el guerrero rápido, quería emoción cada segundo. Ahora sí estamos mano a mano. Espero estés listo para la batalla que estamos por liberar. Quiero ver la grandeza de un supuesto rey oscuro ahora, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Igualmente veo el gran poder de una reina del rayo, a ver qué tan fuertes son, diría Saitama con una pequeña sonrisa. Los 2 guerreros se veían fijamente, ni uno hacía un movimiento, la mirada fría en sus ojos hacía temblar la zona de combate, ni hablar de sus grandes poderes y sus auras intimidante. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Quién ganará? ¿Quién caerá? No olviden dejar su like para más capítulo de esta saga y seguir para el futuro.